Buenos días a todos y bienvenidos al seminario sobre la programación basada en el mercado para el sector de agua, saneamiento y higiene. Mi nombre es Karen Pinzón y soy la oficial de programas para la oficina de Calpa Américas y estaré moderando hoy junto a mi colega Jenny. Jenny, adelante si te quieres presentar. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jenny Troy y soy la gerente de programa por Calpa Américas. Paso a ti, Karen. Gracias, Jenny. Bueno, este evento es parte de una serie de seminarios organizados por ProWash, CALP y el Cluster Global de WASH y se ofrecen en inglés, francés, español y árabe con el fin de proporcionar una plataforma para que los socios puedan compartir sus experiencias. Cabe señalar que este seminario es solo una introducción al tema y más que todo es una oportunidad para aprender sobre el gran trabajo realizado por colegas y para pensar colectivamente en los pasos que debemos tomar para enfrentar los nuevos desafíos relacionados con el coronavirus. Por esta razón, les pedimos que por favor compartan en el chat sus preguntas, sus experiencias, desafíos, ya que esto nos ayuda a planificar eventos en el futuro y poder brindarles apoyo en estos temas. Y ahora se lo paso a mi colega Jenny, que presentará la agenda de hoy. Jenny, tienes el micrófono en silencio. Perdón, gracias, Karen. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Ustedes van a ver hoy en el programa, vamos a hacer una introducción a la programación basada en mercados para el sector de WASH. Vamos también a ver los resultados sobre transferencias monetarias multipropósitos en la respuesta de la crisis de Venezuela en materia de WASH. También vamos a tener un ejemplo de Colombia con cupones para la higiene y vamos a tener un espacio por preguntas y respuestas. Antes de comenzar, vamos a ver algunos detalles, algunas normas. El seminario durará 75 minutos. Por favor, utilice el chat o el botón de preguntas y respuestas para interactuar con los panelistas y los participantes. Es muy importante que por cualquier consulta usa la pestaña de preguntas y respuestas durante esta presentación. Los panelistas estarán dando respuestas a sus preguntas. Mantenga sus micrófonos en silencio y esta presentación será grabada y compartida después de la presentación. Tengo el gran placer para introducirles a los panelistas. Jean-Christophe Barbiche, él es especialista de fomento de capacidades con el Cluster Global de WASH, y también Pierluigi, él es el asesor de programas de transferencias monetarias y mercados por Save the Children. Paso a ustedes dos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias Karen y Jenny para introducirnos. Ahora vamos a, como mencionaba Jenny, es la primera parte de esta presentación será dedicada a introducir algunos elementos y conceptos básicos sobre intervenciones o programas basados en mercados y hacer una relación con los sectores WASH. Próximas. Y bueno, para empezar podemos empezar a dar una definición de lo que es mercado. Y en general es una definición bastante común que define mercado como un sistema compuesto por múltiples actores, por lo menos dos, donde se intercambian servicios, bienes y dinero. En realidad un mercado es más complejo que no el punto donde se encuentra demanda o oferta, que puede ser un lugar físico o virtual, por ejemplo, cuando se hace compras a través de Internet. Hay más actores que son más de la oferta, de la demanda. Y la metodología de análisis de mercado normalmente considera 4 dimensiones principales que ahora vamos a ver. La primera dimensión es la oferta o la disponibilidad. Y como pueden ver en la figura abajo, esta señora, probablemente de un país africano, está accediendo a agua, ¿no?
Entonces la disponibilidad y la oferta de agua esencialmente representada por un pozo y su gestor. Es un sistema de suministro bastante simple, pero hay sistemas más complejos que se pueden haber. Imaginamos, por ejemplo, un bienes como el sabón, adquirido por la misma señora en su villaje. Este sabón puede ser producido, por ejemplo, en un país extranjero o en el país mismo y distribuido por diferentes comerciantes grandes a nivel nacional, de distrito, hasta llegar a la tienda, ¿no? Donde vive esta señora. Entonces hay diferentes actores que influencian tanto el precio como la cantidad de la disponibilidad de este bien. La otra dimensión importante a evaluar es el acceso a la demanda. Elementos principales que determinan el acceso son varios. El primero, por ejemplo, es la capacidad de compra que una persona puede haber. Segundo, su capacidad puede o menos acceder a más diferente variedad de tipología de producto. Hay pero también aspectos relacionados al acceso físico, cuánto es distante una comunidad desde un mercado, o por ejemplo a contextos de conflicto, de seguridad, donde hay el acceso es limitado. Y hay también condiciones relacionadas a las prácticas y a la actitud de las personas que pueden influir sobre la demanda. Pensamos, en el caso de WASH hay varios de esos elementos. Pensamos al conocimiento, a la práctica en términos de higiene, pueden determinar la demanda o menos de un producto sanitario o también la compra, por ejemplo, de un filtro de agua para purificar ¿no? El agua. Entonces, hay también una dimensión que es actitudinal. Otro elemento, categoría que determina un sistema de mercado son lo que se pueden definir como mercados secundarios. Entonces, servicios e infraestructuras que apoyan el suministro, la disponibilidad de un particular bienes. Este pueden ser, por ejemplo, infraestructura como carretera, servicios financieros donde los vendedores pueden adquirir y acceder a crédito para refornecerse de stock, y servicios de almacén. Ma también otra tipología de mercado. En la figura que vemos encima hay, por ejemplo, comerciantes de ladrillos. Estas personas están produciendo, comerciando ladrillos que pueden ser utilizados, por ejemplo, por la construcción de un pozo o la construcción de una latrina. El último elemento que se analiza, o dimensiones, son el sistema de regulación, política, normas que pueden influenciar la producción, la importación y los precios de un determinados bienes o servicios. En este contexto de COVID hemos visto cómo las políticas nacionales pueden influir en modo bastante sustancial en el acceso de las personas a un particular tipo de bienes, ¿no? Hemos visto que algunas tiendas o bienes esenciales se cerraron. Entonces, todos estos elementos se necesitan que analizar y para entender bien los mercados, para hacer una análisis de respuesta apropiada y elegir la forma de asistencia más apropiada, pero también apoyar los mercados de forma adecuada. Y ahora vamos a dar una definición de lo que es programas basados sobre el mercado. Esta definición es hecha por agencias como el CALP, Marketing Crisis. Esencialmente se definen proyectos basados sobre el mercado, proyectos que tienen diferente nivel de interacción con los mercados, desde una forma simple que utilizo de los mercados hasta forma más compleja que es apoyo o desarrollo de los mercados mismos. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué elementos son importantes a considerarse, ¿no? En programas basados sobre el mercado? Bueno, esencialmente estos programas se definen para ser sensibles al mercado, entendiendo por esto considerar aspectos de mercado en toda la fase del ciclo del proyecto, desde la evaluación de necesidades hasta el análisis de respuesta, decidir cuál es la tipología de respuesta más apropiada, pero también durante la implementación. Y nuestro colega Jean-Christophe después dará más ejemplos, más en detalle sobre este elemento a lo largo del ciclo del proyecto.
Como decíamos antes, hay diferentes niveles de interacciones con los mercados. El sistema o nivel más básico es el utilizo del mercado para proveer o dar asistencia, ¿no? En este caso se define como uso de los mercados. Entonces podemos trabajar en el lado de la disponibilidad, adquiriendo materiales, bienes o servicios y distribuyéndolo a los destinatarios finales de nuestras intervenciones, o podemos trabajar en el aspecto del acceso, ¿no?, a los bienes, dando efectivo o proporcionando cupones con los cuales las personas acceden al mercado, ¿no?, aumentando su capacidad de compra esencialmente. Un otro nivel que es más complejo es apoyar los mercados, ¿no? Este tipo de apoyo va esencialmente en todas las 4 dimensiones que hemos visto en la presentación precedente, ¿no? Y esencialmente se configura con apoyar distribuidores de servicios o vendedores para que puedan reconstituir, por ejemplo, su stock después de un desastre, o para que forneciendo equipamiento para que puedan hacer mantenimiento, por ejemplo, de servicios de utilidad como de agua o saneamiento, o también facilitar capacitaciones o influenciar políticas públicas para que funcionen. El tercer y último aspecto es el desarrollo de los mercados. Este ya es un aspecto que intenta brindar nuevas tecnologías o nuevos productos en el mercado. A pesar que estas 3 formas de interacción con los mercados pueden estar al mismo tiempo, normalmente hay una secuencia cronológica de cómo la utilizamos, particularmente en emergencia. Mientras el utilizo de mercado normalmente se hace en una primera fase de respuestas, apoyos al mercado ya tienden más a ser un objetivo de recuperación o rehabilitación, y lo de desarrollo de mercado ya se hacen en un estado avanzado, ¿no?, de rehabilitación o eventualmente en fase de precrisis. Bueno, ¿por qué intervenir? ¿Por qué tener un abordaje de programas basados sobre el mercado? Primera razón, esencialmente, para no dañar los mercados locales. En situación de no emergencia, las personas adquieren servicios y bienes a través de sus mercados locales y también adquieren ingresos a través de esto. Entonces, tenemos que considerar este aspecto cuando intervenimos después de una catástrofe para no dañar el acceso a otras personas, por ejemplo, evitar que una tienda abra, ¿no? O también perjudicar los ingresos de las personas que son ligados a un particular mercado, en este caso de agua, saneamiento y higiene. Un segundo aspecto relacionado a tener una asistencia que sea más focalizada con el beneficiario. Esencialmente, el hecho de poder analizar la factibilidad de diferentes opciones de asistencia, incluso transferir efectivo o dar cupones, permite de tener un enfoque más largo y fomentar, apoyar preferencia y prioridad de las personas. A través de asistencia como transferencia en efectivo, cupones, personas pueden tener un arco de elegibilidad más largo, pueden satisfacer de forma más detallada sus preferencias eligiendo diferentes productos. Un tercer elemento es la eficiencia de la entrega. Estuve en eso en los últimos 5 o 10 años, se ha invertido mucho en entender el valor por dinero de diferentes tipologías de asistencias. Y todos los estudios muestran, que se han hecho, muestran que formas de asistencia como transferencia en efectivo, cupones, son más baratas de, por ejemplo, apoyos en bienes. Y, por ejemplo, un estudio hecho por el gobierno inglés en el 2015, en Etiopía, Líbano y Filipinas, demuestra que transferencia en efectivo estuvo más barata, cerca del 25 y 30% más que no en apoyos en bienes. Y transferencia en efectivo estuvo más barata, cerca del 20% cuando se hablaba o se trataba de productos de higiene. Entonces, este tipo de ahorro
puede variar de contexto en contexto, pero hay un trend global que demuestra una mejor eficiencia de asistencia, tal como transferencia en efectivo y cupones. Un cuarto aspecto, definitivamente contribuir a la recuperación económica, ¿no? Y inyectando dinero en una economía local deprimida por un desastre, ayudamos a la recuperación del mercado, creamos ingresos, reactivamos la economía. Y lo sé que se habla de efecto multiplicador. Esto también estuvo demostrado por diferentes estudios y hay un trend global que demuestra este tipo de efectividad. Y además, haciendo apoyos a los mercados, apoyos por ejemplo, a los vendedores, ayudamos a la recuperación de la economía local. Otro elemento, el quinto aquí que mencionamos, pero no, hay mucho más, es la resiliencia, ¿no? A través de estudios que normalmente se hacen en fase precrisis o ya a lo largo de una recuperación ya avanzada, podemos analizar cómo un particular desastre ha afectado en la cadena de suministro de un determinado bien o servicio y diseñar programas a largo plazo de mitigación o de resiliencia que asegure o tenten de asegurar la continuidad del business de algunos productos también en escenario de desastre cuando se van a recurrir. Bueno, definiendo programa de transferencia monetaria, hay una definición que está largamente aceptada a nivel global, que es aquella fornecida por el CALP, que define los programas de transferencia monetarias como transferencia en efectivo o cupones que se proporcionan directamente a personas, hogares o comunidades. No se entienden por esto transferencias o subvenciones a los gobiernos o actores estatales. Yendo ya a dar algunas definiciones de las asistencias, bueno, hay diferentes términos que se utilizan. La primera es la calificación. Este va más allá del programa de transferencia monetaria, este tipo de definición, pero vamos dándola respecto a esta tipología hoy. Entonces, la transferencia monetaria se puede definir como condicional o incondicional. La condición se define condicionado cuando el destinatario tiene que cumplir con una particular condiciones para acceder a la asistencia. Por ejemplo, tiene que atender una formación de higiene para recibir un cupones, o tienes que cumplir con algunas obras, lo que se define dinero por trabajo, para recibir el efectivo. Una segunda definición que damos es la utilización. Cioè la utilización de la asistencia, que puede ser restringida o sin restricción. En este caso hay varias. Transferencia en efectivos se define por su naturaleza sin restricción, porque una vez que las personas reciben la asistencia, ya pueden gastarlas, utilizar el efectivo como quieran. Restringidos son, bueno, la ayuda en especie, porque ya vienen en un kit, por ejemplo, o son específicas, o los cupones. Los cupones se dividen normalmente en cupones para productos, cuando en el cupones ya viene una lista de cantidad y tipología ya establecida, o un cupones en valores, donde hay un cupones de un valor de, por ejemplo, de $50 que las personas pueden gastar al interior de una lista ya preestablecida. Y la última, digamos, terminología que normalmente caracteriza la asistencia es el sistema de entrega. Sistema de entrega que puede tener, dependiendo de la tecnología utilizada, diferentes formas. Por ejemplo, se puede hacer transferencia en efectivo en mano o a través del sistema electrónico. Ahora, es importante entender todo este tipo de terminología, sino también de diseños del programa, porque según el objetivo del programa, podemos utilizar modalidad o asistencia condicionada, reforzando un objetivo, por ejemplo, sectorial. Podemos dar cupones para comprar bienes condicionado al atendimiento de un training de higiene, por ejemplo, o de una construcción de latrinas. Y también según la restricción o la libertad que queremos dar a las personas. También el mecanismo de entregas, como por ejemplo el utilizo de
de teléfono móvil, ayuda y refuerza algunos objetivos sectoriales. Por ejemplo, se pueden dar mensajes de tipo de higiene o de agua a través del sistema móvil, ¿no? Y en el contexto actual, por ejemplo, de COVID, el sistema de entrega ha jugado un rol bastante importante en reducir el riesgo de contagio, ¿no? Porque se ha pasado, muchos programas han visto un pasaje desde la transferencia, digamos, desde el lugar físico a transferencia electrónica. ¿Por qué? Porque reduce la movilidad al punto de distribución y permite también una disminución de todas las transacciones relacionadas al utilizo, por ejemplo, de efectivo de forma física. Bueno, dando algunos ejemplos aquí de tipología de programa de transferencia monetaria, ya algunas ya las hemos visto en la presentación precedente. Los cupones es una forma, pueden ser cupones estrictamente diseñados por acceder a un servicio de agua, como water tracking, por ejemplo, o a un kit de higiene. Ma los cupones pueden ser multisectorial y este es un caso bastante común cuando, por ejemplo, se asocia un cupones que permite acceder a bienes de higiene con, por ejemplo, un cupones que permite acceder a bienes de alimentación, de otra forma. Y hay lo que se define efectivo etiquetado, donde se proporciona efectivo, pero se recomienda el destinatario de utilizarlo por un fin legado, por ejemplo, a comprar agua o pagar un servicio de saneamiento. Otro tipo de asistencia, aquella condicionada, que hemos visto antes, la condición, por ejemplo, de transferir dinero o hacer una transferencia de dinero en plazo para la construcción, por ejemplo, de una latrina. Entonces, un primer plazo será para construir la fundación, otro plazo será para construir la parte superior y al mismo tiempo este permite de controlar la calidad del utilizo del dinero por parte de los destinatarios y también fornecer a lo largo de la construcción asistencia técnica. L'ultima forma que presentamos es la transferencia monetaria multipropósito, donde se define el monto de la transferencia basado sobre una cesta básica que cubre diferentes necesidades multisectoriales. Y vamos a ver, uno de los estudios casos de hoy será exactamente sobre esto, entonces no voy a hablar mucho de esto. Y bueno, un par de mensajes importantes. Primero es que no siempre el programa de transferencia monetaria son factibles y depende del análisis del mercado y también depende de lo que se quiere conseguir. Definitivamente, cuando los mercados funcionan y cuando las personas se enfrentan a una barrera en el acceso al servicio que es de tipo económico, los programas de transferencia monetaria pueden jugar un rol muy importante. Pero además pueden tener otros efectos positivos, como hemos visto, para apoyar mercados y también en condicionarlo algunos servicios o formaciones, pueden también influenciar positivamente el comportamiento y prácticas de higiene. Y con esto yo he terminado y voy a dejar la palabra a Jean-Christophe. Gracias, Pierluigi. Hola a todos. Os voy a presentar, soy Jean-Christophe del Global WASH Cluster. Les voy a presentar la segunda parte de esta presentación, que está más enfocada en el otro aspecto del Market-Based Programming, que es el apoyo a mercados. Y para empezar vamos a mirar a dos fotografías y vamos a hacer una pequeña encuesta para vosotros. Nicole, ¿puedes empezar la encuesta? Si pueden mirar las dos fotos y responder a las preguntas. Son ejemplos de Market-Based Programming. Uno que se hizo en Madagascar con dispositivo de lavado de mano y el otro está en Zimbabue con la venta de productos de cloro para la desinfección del agua.
Os dejo 5 segundos para contestar. Vale. Gracias, Nicole. Pues, vale, como lo podéis ver, pues sí, casi la mayoría de vosotros creen que se va a requerir un apoyo, un cierto apoyo al mercado, que puede ser capacitación técnica o capacitación en comercialización, en marketing, donación de material, etc. Y efectivamente, para lograr estos resultados hay que tener un conjunto de actividades que pueden ser bastante nuevas para los expertos WASH. Vamos a mirar la definición del apoyo al mercado. Son intervenciones un poco específicas porque no se trata de trabajar con los beneficiarios y de entregar ayuda a los beneficiarios, pero ayudar a los vendedores, a los actores del mercado. Vendedores que pueden ser compañías privadas de transporte de agua por camiones, pueden ser vendedores que manufacturan bombas, o también pueden ser comité de agua, etc. Los actores pueden ser varios. También otros ejemplos de actores, los proveedores de artículos para la higiene, que suelen ser, no suelen vender solo artículos de higiene, suelen vender, pues son tiendas, ¿no? Y a menudo pues son tiendas pequeñas en pueblos que venden de todo y en particular pues venden jabón, venden cloro, etc. También se puede ayudar a los proveedores de servicios de aguasamiento, que pueden ser los municipios, por ejemplo. En muchos de los casos en América Latina pues se hace a través de municipios. Pueden ser también empresas privadas, que pueden ser muy grandes, internacional o más bien locales. Y organizaciones comunitarias como comité. Entonces, ahora vamos a ver qué se puede hacer para apoyar a estos actores. Pues en primero se puede hacer transferencias en efectivo, pues porque han sido afectados por el desastre y necesitan dinero para pues empezar otra vez sus negocios, para arreglar la tienda, para arreglar el sistema de agua, para pagar a sus empleados. También se puede hacer donación de material, material técnico o también material como papel, como para que se organicen, ¿no? Se puede también hacer subsidio bueno, la idea también es que los artículos WASH, que sea agua o que sea material para construcción de letrinas, pues no sean tan caros, ¿no? Y para que los beneficiarios puedan acceder. Y se puede subvencionar estos artículos a través de subsidio. Entonces, pues las ONGs o las agencias pues pagan una parte del precio para que los beneficiarios pues puedan acceder más fácilmente y que sea más barato. Se puede trabajar con el gobierno para tener una exoneración de impuesto sobre, por ejemplo, lo que se hace en África con el cloro para tratamiento domiciliario. Se puede hacer capacitación, no solo técnica, pero también de marketing, de comercialización. Se puede vincular entre actores porque, por ejemplo, comité de agua que viven en un pueblo lejano, pues no saben dónde van a poder comprar pues, piezas de bomba o tubos, generadores, etc. Entonces, pues se puede tener un vínculo, establecer un vínculo entre estos actores. También se puede ayudar al nivel logístico, ayudar al transporte, ayudar en términos de energía, como cupones para tener gasolina, por ejemplo. Mercados secundarios como el cloro para plantas de tratamiento de agua o el sulfato de aluminio. Y finalmente, abogacía para hacer cambios a las políticas. En general, estas acciones pues, mejoran la falta de disponibilidad, pero también pues, se ha demostrado que pueden tener una mejora en términos de calidad, de demanda y de comportamiento, como por ejemplo se puede hacer con el social marketing, el marketeo social,
que es como usar la técnica de publicidad, de marketing, pero para objetivos de salud. Es una modalidad que se usa mucho para mejorar el uso de productos de tratamiento de cloro. Ok, pues hemos terminado con el apoyo de mercado. Ahora sí hablamos en general del Market-Based Programming y analizamos lo que tenemos que hacer durante todo el ciclo de proyecto. Pues en primer lugar, se puede tener una evaluación inicial que consiste a menudo en hacer un estudio de mercado. Se puede tener un estudio de mercado para todos los artículos de wash, que sea agua, que sea jabón, que sea cloro, que sea cemento, pero hay que enfocarse en uno específico porque son estudios que pueden durar semanas, como entre días y semanas, depende de cómo lo hacéis. Y entonces no se puede estudiar todos los artículos. Luego hay que hacer un análisis de la respuesta porque como lo habéis visto, se pueden usar cupones, se puede usar dinero en efectivo. En unos casos, pues, estos dos modalidades no van a ser pertinentes y hay que hacer también proporcionar servicios directamente. Entonces, dejamos los Market-Based Programming y hacemos las cosas directamente. Todas estas opciones, pues, hay que valorarlas y hablar también con los otros sectores que pueden utilizar dinero o cupones y tener coordinación para establecer el plan de acción y la estrategia. En términos de movilización de recursos, pues las cosas pueden ser un poco diferentes, porque si se trata de dinero en efectivo, no podemos estar seguros que la gente pues lo van a gastar en WASH, ¿no? Entonces, ¿quién va a financiar este tipo de intervención? Los donadores tienen también que tener una coordinación entre ellos. Ejecución y monitoreo, pues la ejecución depende de qué modalidad habéis elegido. El personal WASH va a ser involucrado o no, depende. Para transferencias de efectivo, pues suelen ser más gente que trabajan en seguridad alimentaria que lo hacen, que lo manejan. Pero depende porque las competencias pues cambian un poco. Y finalmente el monitoreo, que es una gran cuestión. Hemos recibido muchas preguntas sobre eso, cómo monitorear pues, que los WASH outcome, que los resultados WASH sean bien alcanzados cuando se trata de dinero. Es una pregunta muy larga, pero para dar una respuesta corta, se hace como siempre. Pues se pregunta a la gente, se va a ver en las casas lo que tienen y ya. Entonces, la modalidad al final pues no cambia mucho la manera de monitorear el impacto. Ok, vamos a también hablar ahora del COVID-19, del COVID-19 y de la epidemia y qué se puede hacer en términos de Market-Based Programming. Hay muchas oportunidades. ¿Por qué? En primer lugar, la mayoría de los actores del mercado WASH son afectados. Porque no tienen menos personal, tienen menos dinero, la gente pues compra menos, etc. Entonces necesitan apoyo y las modalidades de apoyo del mercado que hemos visto pueden ser muy pertinentes para este tipo de caso. También algunas modalidades de CVA, de cash and voucher, de transferencias por cupones o dinero, pueden reducir el riesgo de transmisión porque a menudo son modalidades que se hacen a distancia, por móviles, por teléfonos, por tarjetas, y entonces pueden reducir el riesgo. También hay muchas oportunidades de asociación con el sector privado, como para construir dispositivos para lavarse las manos, por ejemplo, y venderlo a la gente. La economía y los medios de vida locales se vieron afectados, así que pues, estas modalidades de Market-Based Programming son muy pertinentes en este caso. Y finalmente, los mercados, una vez pasado el pico de casos, van a necesitar una rápida recuperación y lo más pronto empiezan a apoyar el mercado, lo más pronto va a recuperar. Pero también hay riesgos de utilizar estas modalidades en este contexto. Primero, porque los mercados no funcionan correctamente, así que sí
pueden distribuir cupones o dinero, pero si la gente no tiene nada que comprar o si hay el precio ha aumentado, pues entonces el impacto será menos. Hay un acceso reducido a las tiendas. No sé exactamente cómo está la situación en países de América Latina, pero en el mundo hay muchos países que tienen un lockdown, entonces la gente no se puede mover. ¿Y cómo van a comprar entonces si no pueden mover? También no pueden tener dinero en los cajeros. Y en algunos casos, dar dinero a refugiados, por ejemplo, pues de parte de la gente local puede tener un impacto muy negativo, porque pues se ponen un poco mal de ver la gente, los refugiados que tienen dinero y ellos no reciben nada. Y finalmente la devaluación de la moneda que afecta también al mercado y los precios. Las prioridades actual de los beneficiarios pueden ser distintas de lo que imaginan. Si no tienen suficientemente para comer, pues el dinero no va a ser utilizado para el WASH, pero para comprar comida. Y en algunos de los casos, porque hay riesgos, pues se puede preferirse la distribución de puerta en puerta o cupones con una fecha específica para no tener colas largas en las tiendas. Bueno, para acabar con la presentación tenéis documentos claves que vais a poder bajar, vais a tener la presentación, así que con estos vínculos vais a poder bajar estos documentos. Al nivel de cluster tenemos un helpdesk, es un email que pueden utilizar para hacer preguntas. Y finalmente el CALP pues ofrecen acceso a un foro de discusiones que está especificado para el COVID-19 y página dedicada a recursos recursos técnicos para la epidemia. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jean-Christophe y Pierluigi, por su presentación. Me gustaría recordar a los participantes, por cualquier pregunta, por favor, ponga sus preguntas en la función de preguntas y respuestas. Gracias. Mientras que estamos transicionando al siguiente panelista, tenemos una breve encuesta. Gracias, Jenny. Ahora a los siguientes presentadores de parte de Save the Children. Julia Grasset es la asesora técnica de proyectos de emergencia sobre transferencias en efectivo y Nael Jean-Baptiste es especialista de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. Adelante, colegas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, hoy os vamos a hacer con mi colega Nael una breve presentación sobre la utilización de proyectos de transferencia de efectivo multipropósito, incluyendo objetivos de WASH. Siguiente, por favor. Next, please. Y para empezar os voy a contar un poco el contexto de Colombia. Bueno, en Colombia hemos empezado a trabajar en emergencia con la respuesta a la crisis venezolana. Es un contexto bastante complejo, como muchos ya saben. Es un contexto donde ya habían conflictos y desplazamientos forzados anteriormente y después hubo una gran ola de migración desde Venezuela cuando empezó la crisis. Cuando empezamos a trabajar sobre este proyecto había más de 1.4 millones de venezolanos estimados en Colombia, ahora me parece que son más de 1.7 y cada día había más de 5.000 personas que estaban cruzando la frontera de manera diaria. Y bueno, para responder a esta crisis hemos empezado haciendo una evaluación de necesidades, mirando a varios sectores, incluyendo el sector de WASH, y nos dimos cuenta que habían necesidades inmensas, particularmente para la gente que acababa de llegar, llegan en Colombia sin nada, sin dinero, viven por la calle. Y pues nos pareció que una intervención de efectivo integrada a otros sectores y multipropósito era la mejor modalidad de respuesta. Para desarrollar este proyecto hemos también hecho lo que se llama una evaluación de factibilidad para determinar si la asistencia en efectivo
es la mejor modalidad para apoyar estas necesidades, y también si los mercados, como mencionó Pierluigi, si los mercados son capaces de responder en términos de disponibilidad de productos, pero también de servicios. Next, please. Next again. Bueno, para presentaros un poco el proyecto en Colombia, inicialmente, cuando hicimos la evaluación de necesidades, habíamos decidido de trabajar en zonas urbanas y periurbanas, en las regiones de Arauca y La Guajira, que son regiones fronterizas fronteras con Venezuela. Hemos desarrollado un proyecto por meta 30% más o menos de colombianos desplazados y retornados de Venezuela y 70% de venezolanos. Recibieron un apoyo de transferencias multipropósito durante 3 meses y después, durante 2 meses después, recibieron un monto un poquito más bajito que fue calculado para solo brindar apoyo de seguridad alimentaria. En complemento de la transferencia de efectivo, hemos también brindado actividades de nutrición y de protección de la infancia o de la niñez, incluyendo gestión de casos y espacios amigables. Next, please. Ahora, para calcular y determinar el monto de la transferencia multipropósito, primero hemos mirado las necesidades más urgentes y después hemos mirado a cuánto los hogares necesitaban por mes y cuánto esto costaba en los mercados locales. Pues hemos mirado más particularmente a temas de alimentación, hospedaje, higiene, transporte y los productos no alimentarios como kit de noche o kit de cocina. Y eso nos permitió determinar el monto de la transferencia mensual. Next, please. Aquí tienen un poquito en más detalle cómo fue calculada la transferencia. Pues pueden ver que, por ejemplo, para temas de higiene, hemos también contemplado las necesidades de niños menores de 2 años y también de mujeres más específicamente. Dentro de alojamiento y albergue, pueden ver que también habíamos incluido utilidades. Estos eran los costos mensuales calculados para agua y electricidad. Next, please. Y aquí tienen el ejemplo aún más detallado de la canasta básica de productos de higiene que hemos desarrollado para Perú, que bueno, es un contexto bastante parecido en términos de respuesta a la crisis venezolana, donde tenemos un proyecto bastante parecido de transferencia de efectivo. Y como pueden ver, hemos determinado primero la cantidad para cada persona mínima necesaria para los productos de higiene mensualmente. Pues hay cepillo de diente, pasta dental, jabón de tocador, y para cada producto hemos utilizado los estándares mínimos. También aquí pueden ver un poquito más detalles cómo se calculó la transferencia particularmente para los kit de bebé, que de vez en cuando se olvida cuando se desarrollan, cuando se calculan estos montos, pero en algunos contextos, son costos muy considerables para el hogar y es muy, muy caro. Y así después, cuando hemos determinado el costo para una persona, lo hemos proporcionado al tamaño del hogar. Ahora os voy a dejar con mi colega Nael, que os va a explicar un poco más cuál fue el impacto del proyecto sobre temas de WASH. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. En las próximas diapositivas voy a presentar algunos resultados del impacto con un enfoque en WASH. Siguiente. No, así es. Como ha dicho Julia, hicimos algunas transferencias, pero para monitorear el uso de la transferencia, se llevó a cabo una encuesta 2 semanas después cada transferencia. Y eso nos ha permitido saber cuál es el uso del dinero. Y como ustedes pueden verlos, en promedio, los resultados mostraron que casi todos los beneficiarios utilizaron el dinero para comprar alimentos. También
64% utilizaron el dinero para el gasto ligado con el albergue y 61% con gasto acerca de la salud y 41% acerca de gastos en relación a higiene. Siguiente, por favor. Y en el marco de la evaluación del proyecto consistió en la realización de una línea de base, es decir, antes que las actividades empiezan, y también una línea final, es decir, después las actividades, y eso con el fin de comparar cuál es el impacto del proyecto antes y después. Y como ustedes pueden ver en esa diapositiva, antes del proyecto, los datos mostraron que el 65% de los hogares no tenían acceso a los contenedores de agua, pero después de la intervención, 80% tenían contenedores. También casi más del 40% no tenían represes en sus casas y de ellos 19% no tenían acceso a ningún tipo de servicio sanitario y tenían que utilizar espacios abiertos. Pero después la evaluación final nos mostraron que el 68% de los beneficiarios declararon que ellos tienen ahora acceso a servicios sanitarios. Siguiente, por favor. Listo. Este gráfico muestra el cambio que nosotros hemos observado para los dos indicadores de WASH dentro de nuestro sistema de monitoreo y evaluación. Y podemos ver un cambio significativo en términos de acceso a los productos de higiene. Por ejemplo, antes del programa, alrededor de 10% tenía acceso a productos de higiene. Y después de la intervención, más de 50% de los beneficiarios tenían acceso a productos de higiene. Pero el logro de mejorar el acceso al agua fue bajo. Como ustedes pueden verlo, al principio, o digamos antes del inicio del programa, solamente 23 tenían acceso a agua segura. Y al final del proyecto, la evaluación final nos reveló que más o menos 40% tenían acceso a agua. Lo que es, en comparación al acceso al producto de higiene, un resultado un poquito bajo. Siguiente, por favor. Y tratemos de entender este resultado acerca del acceso al agua. Y encontramos que el diseño inicial del proyecto se centraba en zona periurbana y urbana, pero la implementación se usó en asentamientos informales. Y lo que pasa es que en la mayoría de estos asentamientos informales no tienen infraestructuras suficientes para el acceso a agua. En lugar como La Guajira, la falta de acceso de agua potable no solo es financiera, sino también estructural, ya que la mayor parte del agua debe ser transportada en camiones a los asentamientos informales. Y además, su calidad suele ser mala. Y eso, en términos de Market-Based Approach, eso es muy importante porque esos resultados la lección aprendida de eso es que el impacto de la transferencia de efectivo en el caso de agua parece ser bajo cuando la infraestructura básica de agua no es adecuada. Entonces, aunque hay una transferencia de efectivo, si no hay suficiente infraestructura, no va a tener muchos impactos. Y hay también una discusión entre el monto de la transferencia y la capacidad de acceso de agua. Es lo que solamente nos
quería presentarles y yo los paso a la siguiente presentación y para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Julia y Nael, por la presentación. Y ahora las siguientes presentadoras son de parte de Acción contra el Hambre. Paola Jimena Cárdenas Plata es la coordinadora de Agua, Saneamiento y Higiene, y Aura Inés Mosquera, la coordinadora regional de la zona Sur Amazonía. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a todos. Soy Paola Cárdenas, la coordinadora de Agua, Saneamiento y Higiene. Aura Inés Mosquera está tratando de buscar conexión. La conexión está un poco inestable. Vamos a comenzar con un proyecto que nosotros realizamos en Colombia con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en donde hicimos implementación de voucher condicionados, condicionados porque eran ciertos elementos que se han incluido en el voucher. Y esto se hizo en la zona sur de Colombia, el departamento Putumayo, entre el año 2015 y 2017. Siguiente. Bueno, un poco de contexto, lo que ocurría en esa época entre el 2015 y el 2017, teníamos en Putumayo el 38% de la población era víctima del conflicto armado, son 136.500 personas aproximadamente. En 2016 el país empezó a tener la firma del acuerdo de paz con la FARC. Esto que ocasionó que ciertos grupos presentes y que no estaban incluidos dentro de este acuerdo de paz retomaron control territorial de las zonas de donde el grupo FARC salió. Esto produjo bastantes desplazamientos masivos de familias que llegaron a las cabeceras municipales. En 2016 hasta 2017 se produjeron 119 incidentes asociados a desminado, con destrucción de explosivos y minas. En las áreas rurales de Puerto Asís fueron 46 eventos y en Puerto Guzmán 22 eventos. La población atendida por la UBARI no recibían atención por parte del gobierno local debido pues, a la firma del acuerdo de paz en donde se habían destinado ciertos recursos para poder llevar a cabo el desarrollo del acuerdo de paz y pues el apoyo directo a estas víctimas pues no se había proyectado porque se tenían otras ideas con respecto a la firma del acuerdo. Siguiente. Con este panorama, entonces comenzamos a trabajar con estas familias que salieron desplazadas. Se creó esta metodología en donde lo primero que hicimos, analizamos el mercado, revisamos el método de transferencia que se podría hacer para las familias. Tuvimos unos criterios de selección para las familias ubicadas en los municipios. Habían familias desplazadas que fueran menor de 4 meses, familias que tuvieran menos de 3.000 pesos al día de ingresos, es decir, casi menos de $1 con la actual tasa de cambio, familias sin asistencia humanitaria brindada por las instituciones públicas, familia con un acceso limitado a necesidades básicas, en este caso eran artículos de higiene, alimentos, agua y refugio, familias con niños y niñas menores de edad y familias extensas. El siguiente tema está, no, anterior, perdón. La tercera es la socialización con autoridades locales y coordinación institucional para poder saber ellos dónde estaban haciendo pues sus atenciones y pues buscar una articulación para que hubiera una complementariedad. Se hicieron visitas domiciliarias respetando los criterios y unas jornadas de entrega y capacitación sobre el uso y promoción de la higiene. Cuando ya se entregaron los vouchers, se hicieron visitas de seguimiento para poder saber y hacer un análisis sobre los ítems que las familias habían adquirido con estos recursos. A nivel de logística, un análisis, como les digo, del mercado para disponibilidad de los productos, precios y variedad, visita a posibles proveedores para saber sobre la oferta y la demanda, y se hizo el resto de procedimiento para poder contratar y empezar también con capacitaciones en uso y manejo de los cupones y de los cachés. Siguiente.
En este proyecto teníamos dos modalidades, habían cupones o vouchers en donde estaban condicionados artículos de higiene, tenían un valor de 50.000 pesos, con la tasa de cambio actual a euros son 12,50. Este valor de 50.000 pesos fue establecido con la unidad de víctimas, que es la institución que atiende a nivel de Colombia las necesidades de la población víctima del conflicto. Y tenía una duración de un mes para una familia en promedio de 4 personas. Se atendieron 80 familias con esta modalidad de voucher. Con tarjetas inteligentes se entregaba una tarjeta por familia. La familia tenía una contraseña para poder manejar su tarjeta. Se recargaba mensualmente con 50.000 pesos mediante una plataforma online y se crearon dos paquetes de mercado, alimentos e higiene. Igual tenía una duración de un mes para la familia de 4 personas. Con esta modalidad de tarjeta inteligente se atendieron 50 familias. Siguiente, por favor. Bueno, después de el desarrollo del proyecto y cuando empezamos a hacer ya los análisis del monitoreo de los artículos, encontramos los siguientes datos. Hubo entre los cupones y los cachés, teníamos que en los cupones las dinámicas de las familias, sobre todo el 73% de las mujeres, eran las que estaban como mujer cabeza de familia, el 27% eran los hombres. Y en el caché había un poco más, estaba un poco más equitativo entre las mujeres cabezas de familia y los hombres. Lo siguiente que vimos, y como sabemos, esta modalidad dignifica a las familias. Son familias víctimas del desplazamiento que podían de alguna manera ir hasta el mercado y decidir qué artículos querían ellos llevar y era necesario para su vida común. Contribuyó también a una unión familiar porque pues hacía que los miembros de la familia participaran activamente durante las jornadas de capacitación y se hicieron pues prácticas de higiene a nivel de hogar. En los cupones el 80% de la población reconoce, dentro de la evaluación que se hizo en las formaciones, reconocían los 5 momentos claves del lavado de manos y los artículos de higiene que estaban enfocados hacia mejorar esta práctica. Y con la modalidad de caché, el 90% de la población reconoció igualmente los momentos claves del lavado de manos. Esto nos permitió ver que es muy importante, a pesar que sea una entrega tan rápida y puntual en las familias, no debemos dejar por fuera estas formaciones prácticas de higiene, pues para que las familias reconozcan que tienen estos ítems y estos artículos de higiene para poder mejorar estos niveles de higiene dentro de la familia y dentro del hogar. Siguiente. También vimos en el caché que pues las familias hacían compras parciales y herramientas inclusivas como de selección de elementos de aseo, de usos y costumbres que reflejaban una disponibilidad de artículos de aseo. En los vouchers, aquí pueden ver los artículos que estaban incluidos: cloro, jabón en polvo, jabón de baño, crema dental, lavalosa, presto barba, papel higiénico, toallas higiénicas. Y en el caché, las familias podían disponer de los artículos de manera como ellos quisieran irlos comprando. La mayoría era cloro, jabón en polvo, jabón de baño, crema dental, lavalosa, presto barba, papel higiénico, toallas higiénicas, cepillo de dientes, champú, crema de peinar y pañales desechables. ¿Qué pasa con el caché? Que la familia recibía los 50.000 pesos y ellos podían ir a una tienda o un supermercado y comprar quizás artículos de un poco precio más económico, ahorrando dinero para poder comprar muchos más artículos. Mientras que el voucher ya estaba condicionado, ellos iban hacia el supermercado y lo cambiaban por estos mismos artículos y podían definir pues el tipo de artículo que querían, pero eran los artículos que ya estaban establecidos. Siguiente.
Las diferencias que vimos entre las dos metodologías. En observación vimos que el voucher requería menor tiempo en capacitación, era mucho más sencillo. El cachet pues tocaba explicar cómo funcionaba la tarjeta y para muchas personas de la zona rural, campesinos que nunca habían tenido una tarjeta ni habían ido a un cajero a sacar el dinero, pues les costaba un poco más de trabajo. Había mejor operatividad y funcionalidad para los vouchers. Había para los caché mayor durabilidad de la ayuda, mayor libertad y autonomía en las dos modalidades. Había una facilidad de monitorear el caché por lo que era digital, entonces podía ir reconociendo cómo se iba gastando y facilidad de registro y facturación para los proveedores. Siguiente. Y finalmente, pues tenemos 4 puntos como desafíos y lecciones aprendidas. Hablamos de tener un análisis de mercado, como ya lo hablaban los otros panelistas, los otros colegas, sobre que para cualquier tipo de transferencia de recursos hay que analizar muy bien qué sucede en los mercados, cuál es la oferta, la demanda, para poder reconocer si se puede o no se puede desarrollar este tipo de modalidades. La flexibilidad de las ayudas entregadas con mayor elección de productos de aseo, selección de beneficiarios, que hay que tener claros muchos criterios y que sean coherentes de acuerdo a las necesidades y al equilibrio, y procesos de sensibilización, siempre temas de capacitaciones pedagógicas, coloquiales, que vayan de acuerdo a la forma como las personas se hablan para poder pues dejar mensajes claves. Eso es pues por nuestra parte en cuanto a nuestro proyecto y pues lo que vimos dentro de la evaluación que surgió. Gracias. Perfecto, muchas gracias Paola por esa presentación y ahora se lo paso a mi colega Jenny para la sesión de preguntas. Muchas gracias, Karen. Ahora yo tengo una pregunta en general por todos los panelistas. Cualquiera puede dar respuesta. La pregunta es, ¿cuáles son las 1 o 2 cosas más importantes o prioritarios que deben ser considerados a las personas que trabajan en las áreas de agua, saneamiento, higiene, mercados, planes de transferencias monetarias al adaptar la programación a COVID-19? Puedo empezar siendo el primero. Bueno, un elemento importante es entender continuamente la factibilidad y el riesgo asociado a nuestro tipo de intervención, en particular a la intervención de transferencia monetaria, entender si siguen factibles, si siguen idóneas y se ponen o menos a riesgo las personas. En ese sentido, tener un monitoreo constante de los mercados para entender si hay disponibilidad de bienes y servicios por las personas es fundamental. Y también intentar de adaptar nuestro sistema de entrega, como varios colegas ya han mencionado, intentar de modificar y adaptar el sistema de entrega que reducen los riesgos, pasando, por ejemplo, de entrega física a entrega a través de modalidad electrónica. Y el otro aspecto que pienso también importante es evaluar los impactos, los efectos secundarios del COVID sobre los servicios y el acceso de las personas a WASH. Mientras los impactos primarios son relacionados al contagio, a la enfermedad que deriva, los efectos secundarios pueden ser relacionados a qué cosa, al no funcionamiento de algunos servicios eficientes o al acceso mismo a través de la política, y ver cómo nos podemos influenciar y adaptarnos a esto. En situación, por ejemplo, de contexto urbano, donde el costo de una cesta relacionada a WASH puede ser bastante importante en la economía de un hogar, la pérdida de ingresos por parte de las personas puede determinar un acceso, una depriorización de algunos bienes WASH. En ese sentido, intervenciones como transferencia monetaria que incrementan accesos o los ingresos de las personas pueden ser fundamental para mantener el acceso de las personas. Excelente, muchas gracias por esta respuesta muy comprensiva. No sé si hay otro panelista que quisiera complementar.
Sí, no, perdón. Bueno, a mí me gustaría incluir también que actualmente, por lo menos en Colombia, tenemos unas restricciones de movilidad de la población. Hay un pico y cédula, un pico y género, que esto qué significa, o sales dependiendo del número de tu identificación o dependiendo de si eres hombre, mujer o de LGTBI. Entonces, esto hay que analizarlo muy bien dentro del grupo conjunto de población que vamos a beneficiar para poder saber cuáles son las dificultades que van a tener ellos para poder ir a hacer este cambio del voucher o de la transferencia, porque va a depender mucho de esas restricciones que tenemos, por lo menos actualmente en Colombia. Muchas gracias, Paola. Paso a Julia. Sí, la otra cosa que quería añadir que me parece importante que considerar en este contexto es que, aún más para proyectos existentes, es que tenemos que tomar en cuenta el hecho que la gente, mucha gente vulnerable, no sigue generando ingresos por culpa de la cuarentena. Y además, en varios contextos hay los precios de necesidades básicas que están empezando a aumentar. Y ahí es muy importante cuando se diseña o cuando se considera la adaptación del proyecto de transferencia multipropósito de tomar esos aspectos en cuenta. Y por ejemplo, en Colombia lo que hicimos es acumular las transferencias mensuales, 3 transferencias mensuales en un solo mes. Así que, por ejemplo, la gente en zonas urbanas no sea rechazada de casa porque que puedan seguir pagando como arriendo y aunque no puedan generar ingreso. En Perú lo que hemos hecho es una transferencia adicional a las transferencias de bases que ya estábamos haciendo, una transferencia COVID para asegurarnos que la gente pueda seguir comprando los bienes de base, específicamente los de WASH durante COVID. Muchas gracias, Julia. ¿Hay algún panelista más? Muy bien, muchas gracias por todas las respuestas. Paso a mi colega Karen. Gracias, Jenny. Veo que tenemos una pregunta para Paola. La pregunta es sobre las familias que reconocen y practican el lavado de manos en los momentos clave. ¿Cómo midieron la práctica de este comportamiento? Paola, ¿estás ahí? Perdóname, ¿me repites que tuve aquí como una desconexión? Claro que sí. La pregunta es cómo midieron la práctica de este comportamiento para las familias que reconocen y practican el lavado de manos. Vale, hicimos dentro de la formación, antes de comenzar, pues planteamos una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas con los beneficiarios para reconocer qué era lo que ellos sabían y los hábitos que tenían con relación a este tema. Posterior a las entregas y durante las visitas que hicimos a las familias, porque fue una visita, un seguimiento muy puntual a los hogares, nuevamente, a un mes antes de terminar pues, el proyecto, lo que hicimos fue volver a tomar las preguntas para poder pues, diferenciar no solo en lo que ellos respondían, sino en lo que se evidenciaba en la observación durante el seguimiento que se hizo. Entonces, los evaluadores que estuvieron del equipo podían verificar a nivel del hogar cuáles eran esas prácticas. De esa forma fue que se tuvo la evaluación. Perfecto, gracias Paola. Otra pregunta, ¿qué recomendaciones tienen para que se complementen los programas de transferencias monetarias con los sistemas de protección social de los gobiernos que son comunes en América Latina y el Caribe? Para cualquier colega que quiera responder. Bueno, puedo hablar un poco sobre ese tema. Para el contexto más específico de los venezolanos,
en Colombia y en Perú. El problema principal es que esta población no es considerada como parte de los potenciales beneficiarios de los sistemas de protección social de los gobiernos. Y más específicamente en Perú, el gobierno ha explícitamente dicho que contaba sobre organizaciones internacionales para brindar ese tipo de apoyo. Pues es bastante difícil hacer vinculaciones en este tipo de situación. En Colombia lo que empezamos a hacer es trabajar lo más posible en algunas zonas con las autoridades locales para que nos hagan referenciaciones de venezolanos que, por ejemplo, la alcaldía encuentra viviendo por la calle o que son identificados como en necesidad muy, muy alta, pero es lo máximo que pudimos hacer hasta ahora en estos contextos. Sí, si puede añadir, pero más general, que no más allá del contexto de Latinoamérica. Y hay, bueno, como decía Julia, está pasando globalmente. Hay un problema grande de todo lo que son los laboradores informales, que no son registrados, que no están en un sistema formal de protección social. Y entonces no son tampoco registrados en algunos casos. Y dos, hay también un problema bueno, que no es un problema, una situación real de las capacidades financieras de los gobiernos de poder atender de forma adecuada las personas. Normalmente se tiende definitivamente, justamente, a asistir a la mayoría de personas, pero con un monto que no siempre es suficiente para restablecer los ingresos de las personas. Entonces, la agencia humanitaria puede trabajar a través de mecanismos de coordinación como son los Cash Working Group o los clusters definitivamente, para coordinar y asegurar una cobertura de las personas y hacer lo que se puede decir un top-up, ¿no? Sobre el valor que se está dando, que el gobierno está dando para que aseguren, por ejemplo, el acceso a una cesta básica mínima. Y lo que se llama esencialmente apoyar una expansión tanto vertical como horizontal, vertical en el sentido de apoyo adecuado y horizontal de extensión de cobertura de las personas, los sistemas nacionales, ¿no? Esas son algunas prácticas. Perfecto, muchas gracias, colegas. Para concluir, creo que Nicole va a lanzar una pequeña encuesta para finalizar. Muchísimas gracias a los panelistas por compartir sus experiencias hoy y gracias a ustedes por acompañarnos. Realmente es un placer tenerlos aquí con nosotros. Si desean informarnos sobre otros temas de interés, lo pueden dejar en el chat. Nos gustaría recopilar sus comentarios sobre el seminario de hoy. También vamos a poner un enlace de una breve encuesta en el chat. Y les deseamos un buen resto del día y que estén bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.